Hola amigos, bienvenidos a otro video de Hábitat Empresarial. El día de hoy les enseñaré cómo hacer una correcta declaración de impuesto a la renta para personas naturales. Antes de eso quiero dejarles algunas especificaciones. En la actualidad existen algunos regímenes en el cual se incrementó el régimen de microempresas. Si tienes actividades de microempresa, tu declaración de la renta debería ser en el mes de enero. Si tienes actividades del régimen general, para persona natural, tu declaración debería ser en el mes de marzo. Y si tienes en el régimen general actividades y si eres empresa, tienes que hacer la declaración en el mes de abril. Si quieren conocer acerca de la declaración de microempresas, cómo realizar y algunas bases conceptuales y legales, pues les voy a dejar aquí el enlace en la etiqueta para que revisen la declaración de microempresas. Pero para los que están seguros de que su declaración corresponde al régimen general y se declara en el mes de marzo, entonces vamos a proceder a realizarles un video, una clase 100% práctica, considerando algunas bases y algunas situaciones que se presentan en la realidad actual. Para esto vamos a ir a la página del SRI. Yo estoy aquí en la página de un contribuyente. Para ingresar aquí simplemente deben iniciar sesión con su RUC y su clave correspondiente. Lo que vamos a hacer aquí es dar clic al menú. Vamos a declaraciones, declaración de impuestos y elaboración y envío de declaraciones. Entonces todos los que saben que están en el régimen general tienen que ir aquí donde dice impuesto a la renta y son personas naturales, aquí en donde dice renta para personas naturales y sucesiones indivisas, que se declara en el mes de marzo, como ya les comenté. Le damos clic ahí, escogemos el periodo que vamos a declarar, en este caso es 2020, le damos a siguiente y aquí nos lanza una serie de preguntas necesarias para poder que se reflejen los casilleros correspondientes y declarar nuestro impuesto a la renta. Antes que nada, yo les voy a mostrar aquí una información que tengo en Excel del cliente, de los datos del cliente. Estos datos se obtienen en todas sus declaraciones mensuales. Recordemos que los del régimen general tienen que hacer declaraciones mensuales y los del régimen de microempresas de semestral, pero bueno, eso no es el caso en este momento. Aquí hay una particularidad que yo les voy a comentar, pero antes que nada quiero explicarles algo muy detallado para que ustedes tengan muy presente. Vamos a volver al formulario, respondemos las preguntas. ¿Quiere informar valores en su declaración de este periodo? Entonces aquí está bloqueado porque el servicio de rentas internas ya sabe algunos valores, entonces nos bloquea aquí, no nos deja escoger no. Si fuera una declaración en cero, escogemos no. Cuando presentamos la declaración en cero, simplemente cuando no hemos tenido nada de ingresos ni nada de costos y gastos. Algo fundamental para presentar en la declaración de renta es una de las condiciones, sería mejor dicho, es que si nosotros superamos la fracción básica de impuesto a la renta, tenemos la obligación de hacer esta declaración. Pero si ustedes no, entonces no había la obligación, a menos que tengan una actividad y la estén suspendiendo antes de que se termine el año. Solo ahí, si es el caso, tienen que hacer una declaración anticipada de impuesto a la renta. Como les comenté, hay una base para el cálculo que el Servicio de Rentas Internas emite año a año, que esto se llama la tabla de impuesto a la renta para personas naturales. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos algunos años. A nosotros nos corresponde el año 2020. Eso pueden buscarlo en internet como tabla para el cálculo de impuesto a la renta. El primer valor que nos aparece aquí de la fracción básica es 0 y el exceso hasta 11.315. Entonces este primer valor es fracción básica. De este valor va a depender que si nosotros somos obligados o no. Si tenemos este valor o superior, tenemos la obligación, pero si no es el caso, entonces no deberíamos presentar. Acá tenemos valores diferentes, obviamente que van en ascenso. Tenemos una fracción básica y un exceso hasta. Esto yo les voy a explicar porque estos valores utiliza el Servicio de Rentas Internas para calcular nuestro impuesto a la renta.
y de hecho se calcula automáticamente en el formulario, pero yo quiero que sepan de manera práctica y teórica cómo el SRI y el formulario calculan nuestro impuesto. Para eso volvemos a nuestro archivo de Excel. Entonces, ¿qué necesitamos aquí para nosotros declarar el impuesto a la renta? Primero son todos los ingresos de mes a mes que hemos declarado. Entonces, estos ingresos deben estar eh, cruzados con la información que nosotros declaramos en el impuesto al valor agregado. Y obviamente tenemos que llevarlos de nuestra contabilidad, pero si no tenemos un registro, tenemos que descargarlo, el formulario del SRI. Por ejemplo, nos vamos acá, le damos a menú, declaraciones, le damos declaración de impuestos, consulta de declaraciones y comprobantes de pago. Aquí le damos a clic a IVA, ponemos buscar, año 2020 y aceptar. Entonces aquí tenemos toditas las declaraciones que hicimos en el año 2020 de IVA, en donde nosotros reportamos nuestros ingresos. Si quieres ver el valor, le damos aquí en el icono de una impresora, declaración perfilada, se descarga declaración, abrimos y tenemos que revisar aquí en donde están nuestras ventas grabadas en el casillero 401 y 411. Entonces tomamos el de 411 y hacemos un registro, le ingresamos mes por mes y así vamos haciendo cada mes. Y el valor de la retención también es muy importante. También tenemos que buscar mes a mes el valor de la retención. Para eso nos vamos también a la página, le damos a menú, le damos a facturación electrónica, comprobantes electrónicos recibidos. Aquí escogemos el periodo que sería año 2020, escogemos el mes de enero y nos vamos a elegir todos. En tipo de comprobante escogemos lo que dice comprobante de retención porque es el documento que queremos consultar. Le damos a consultar y aquí se nos va a arrojar la información de las retenciones. Bajamos y aquí tenemos la información de retenciones. Le damos aquí donde dice RIDE, tenemos el PDF que podemos descargar. Le damos clic, nos bajamos nuestro comprobante para ver la información. Aquí podemos ver lo que son la fecha, quién emitió la retención y aquí sobre todo lo importante, a qué número de factura está ligado. Entonces, una de las mayores razones que el SRI, cuando solicitamos la devolución de las retenciones, o nos niega esta devolución porque hay inconsistencias. Entonces, todo esto debemos tener mucho cuidado que todo cuadre. En este caso nos dice que tuvimos nosotros 900 y en nuestro archivo tenemos 900 facturado. Y nos dice que impuesto a la renta tenemos $90, entonces debemos verificar también que ese valor está retenido. Porque hay casos que suele ser que te hicieron una retención, pero tu agente, la persona o la empresa que te retuvo, no pagó al SRI, entonces no se crucen su información. Tú puedes estar consciente de que te retuvieron, pero nunca ellos cancelaron esa retención, entonces no te van a pagar. Tienes que mes a mes revisar porque esto es necesario ya que ellos te retuvieron, es un dinero que está a tu favor. Entonces esto hacemos mes a mes y lo que es con las compras hacemos de la misma forma. Consultamos todos nuestros comprobantes, en este caso de costos o gastos, compras que hayamos hecho nosotros. Igualmente nos vamos aquí, escogemos aquí en lugar de comprobante de retención, escogemos factura, mes de enero todos y consultamos. Sí, obviamente esto es para las personas que no llevan un registro, ¿no? Porque bueno, cuando llevas tu negocio debes llevar un registro mes a mes para evitarte todas estas inconsistencias y esta pérdida de tiempo. Eso es de donde sacamos esta información. Entonces todo debe estar registrado para que nos cuadre con la información fiscal que tiene el SRI. Dicho esto, vamos a volver al formulario. Como les dije, le damos clic en menú, declaraciones, declaración de impuestos, elaboración y envío de declaraciones. Le damos formulario renta que son para personas naturales. Escogemos el año fiscal que es 2020. Siguiente.
Entonces aquí tenemos nosotros las preguntas que nos hace para darnos paso al formulario. Estas preguntas básicamente son como filtros, entonces según lo que vayamos respondiendo nos muestra solo los casilleros necesarios. Obviamente la primera les dije que está bloqueada, la segunda es tiene empleados bajo relación de dependencia. En esta debemos responder en este caso no. La siguiente pregunta es, para el periodo de declarar se encuentra obligado a llevar contabilidad. En nuestro caso no estamos obligados. ¿Quién está obligado a llevar contabilidad? Depende de los ingresos, depende de los gastos y del patrimonio. Es decir que si una persona o una empresa tiene ingresos iguales a 300.000 o superiores, esa es una condición. La otra condición es que si la empresa tiene gastos eh, iguales o superiores a 240.000, o ya sea un patrimonio de 180.000 igual o mayor a ese valor. Entonces ahí están obligados a llevar contabilidad. Otra pregunta es, para el periodo a declarar pertenece al grupo prioritario, persona con discapacidad. En este caso no, pero si fuera el caso te va a mostrar un casillero en donde te permite hacer una deducción adicional para personas con discapacidad. Esta es una pregunta nueva y es fundamental para algunos casos. Dice, ¿tiene ingresos sujetos a impuesto a la renta único o al régimen impositivo para microempresas? O como quiero mostrarles una información, sí, sí, sí. Y luego le voy a dejar en sí porque les quiero mostrar algo que es muy particular en esta declaración de este año. Le vamos a dar siguiente. Recordemos, amigos, también que para realizar esta declaración de impuesto a la renta necesitamos tener un anexo de gastos personales. Ya les voy a explicar para qué sirve el anexo de gastos personales o cómo aplicamos aquí. Pero no vamos a hacer un anexo de gastos personales. También les voy a dejar en este momento una etiqueta en donde ustedes pueden realizar, pueden aprender cómo se hace. Entonces aquí tenemos todo lo que son 4 pestañas que nos arroja según las preguntas que nosotros respondimos. La primera es rentas grabadas de trabajo y capital que no se registran en la contabilidad. La otra es deducciones y exoneraciones, el resumen impositivo y el resumen financiero que es netamente informativo. Antes que nada yo les quiero mostrar, aquí hay una pestaña donde dice información fiscal. Esa es muy importante porque es una información que ya reposa en la base de datos del SRI, que nosotros, nuestra información que tenemos debe concordar con esto. Aquí tenemos todo lo que son ingresos, gastos, rendimientos financieros, retenciones y gastos personales. Entonces vamos a la pestaña de ingresos y gastos, nos dice que el SRI reporta 11.683,54 y nos vamos a nuestro archivo Excel, tenemos el mismo valor. El SRI nos dice que tiene en costos y gastos 823,12. Nos vamos a nuestro archivo. También tenemos 823,12. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos retenciones grabadas con 10% obviamente, servicios profesionales, 1.164,1 centavo. Y tenemos aquí en la columna retenciones 1.164,1 centavo. Adicional a eso, el SRI nos lanza un valor que dice 53,13 centavos por rendimientos grabados. Esto en el caso de mi cliente yo no puedo saberlo porque ni él me ha informado tampoco, pero el SRI ya lo sabe. Entonces, estos rendimientos financieros es muy probable que sea de alguna póliza que él tiene en alguna cooperativa o algún banco. Entonces, según la ley, todas pólizas que sean de un año o mayor, esas están exentas. Y también ahorros a la vista que depositamos en cuentas de ahorros. Pero cuando tenemos pólizas menores a un año, esos ingresos son grabados. Entonces, seguramente esos ingresos de este cliente son grabados. Tal vez tuvo una póliza. Por eso nos refleja esa información que está cruzada. De hecho, este valor de aquí ya va a estar llenado previamente en el casillero por el mismo SRI. Adicional a eso tenemos los gastos personales que nos dan 1.768,31. Esto debemos verificar si concuerda con nuestro anexo de gastos personales que ya subimos, que lo podemos ver en la siguiente pestaña. Le vamos a duplicar la pantalla para poder trabajar mejor.
A ver, aquí tenemos duplicada. Entonces, para ver nuestro anexo, nos vamos a menú. A ver, cerramos esto y escogemos anexos. Nos vamos a la parte anexo de gastos personales en línea. Nos vamos a generación de anexo. En esta parte también se ingresa cuando vamos a realizar. Aquí tenemos el anexo que nosotros subimos para el mes perdón, para el año 2020. Este anexo así se sube para máximo una fecha, dependiendo del noveno dígito de LUC también, en el mes de febrero. Esto es importantísimo que el Estado esté en carga definitiva porque a veces está con error, entonces eso es que el SRI no ha dado paso, no ha validado nuestro anexo. Entonces, si está así como ustedes ven en mi pantalla, es decir que sus anexos están correctamente hechos y fueron aprobados por el SRI. Aquí podemos descargar el XML, también como descargar el talón resumen. Entonces vamos a descargar el talón resumen de ese año. Vamos a abrir. Obtenemos talón resumen del anexo de gastos personales. Nos dice que es 1768,31, que es el mismo valor que nosotros teníamos aquí en la información fiscal que nos arroja el SRI. Entonces, amigos, una vez comprobado todos los valores, estamos seguros y no tenemos alguna duda que nuestra declaración va por un buen camino. Si es el caso de alguno de ustedes que no les cuadra algún valor que muestra el SRI, entonces tendrán que revisarlo. Ok, vamos a proceder entonces a realizar la declaración. A ver, esto me está estorbando. Vamos acá. Entonces tenemos rentas grabadas de trabajo y capital que no se registran en la contabilidad. Básicamente en esta pestaña vamos a ingresar todos los ingresos que tenemos que reportar al SRI. Pero antes que nada, yo no le voy a tomar los ingresos de mi cliente. Me voy a inventar unos valores porque necesito que se den cuenta de algunas cuestiones como calcula el SRI el impuesto a la renta. Aquí tenemos actividad empresarial. La actividad empresarial tenemos que ingresar, supongamos que ha sido $20,000, vamos a ingresar. Listo. Actividad empresarial incluye el régimen de microempresas. Si ustedes tienen dos actividades, tanto régimen general como régimen microempresa, así hayan declarado en el mes de enero lo de microempresa, supongamos que ha sido 10,000, también tienen que sumarlo. Luego les voy a explicar cómo funciona esto. Entonces, y le suman. Pero si es una actividad netamente del régimen general, le ingresamos solo ese valor, nada más. Costos y gastos deducibles. Bueno, no vamos a ingresar por el momento costos y gastos deducibles, pero cuando tenemos una actividad empresarial, tenemos que ingresar costos y gastos que generaron la actividad. La actividad empresarial básicamente habla de comercio, como puede ser una ferretería, puede ser una boutique, no sé, muchas cuestiones que tengan que ver con comercio o producción. En el caso si es servicios profesionales, sus ingresos, tendremos que ingresar aquí en donde dice actividad no empresarial. Les vamos a dar clic. Aquí tenemos otros ingresos grabados. Recordemos que todos los ingresos grabados son de donde se va a calcular el impuesto a la renta. Aquí tenemos libre ejercicio profesional. Esto puede ser para abogados, para doctores, diferentes profesiones con título de tercer o cuarto nivel. Aquí ingresamos los ingresos. Tenemos la ocupación liberal. Si alguien está dentro de la ocupación liberal, también tiene que ingresar aquí sus valores de ventas. Incluye exclusivamente profesionales, comisionistas, agentes, representantes, artistas, artesanos y calificados por los organismos públicos pertinentes. Aquí habla de profesionales también, pero estos profesionales no son con título de tercer nivel o superior, habla de profesionales que en donde prevalece el intelecto al esfuerzo físico. Además tenemos arriendos de inmuebles, si sus actividades relacionado al arriendo de inmuebles, vamos a agregar aquí el avalúo, que eso deben tener, se puede descargar de cada municipio, y ingresamos de todo lo que concierne a las ventas. Arriendo de otros activos, tenemos también rentas agrícolas, regalías, aquí tenemos los rendimientos financieros que yo les mencionaba, que puede ser por pólizas. Automáticamente el SRI ya nos rellena, en este caso del contribuyente, 53,53 centavos. Tenemos dividendos, recibidos, sociedades, otras rentas locales y otras rentas del exterior que dudo que sea algún caso de ustedes. Específicamente eso ya son casos más especiales.
Entonces vamos a cerrar aquí esta pestaña de actividad no empresarial, porque yo quiero indicarles algunas cuestiones. Entonces, tenemos los ingresos grabados. Les voy a indicar cómo funcionan, cómo el SRI calcula y cómo el formulario está programado para calcular en base a la ley, obviamente. Vamos a hacer una suposición que tenemos $20,000 de ingresos. Estos ingresos, en este caso puede ser actividad empresarial, ¿verdad? Como les dije, es actividad empresarial. Y también tenemos los ingresos por rendimientos financieros. Como ya les mostré, son 53,13 centavos. En consecuencia tenemos un total de ingresos de 20,053,13. Entonces, si es que nuestra actividad es empresarial, aquí debemos deducir los costos y gastos. Y si nuestros ingresos son en relación bajo dependencia, lo que podemos reducirnos son todas las aportaciones. Y si es en actividad de libre ejercicio profesional u otra actividad, todos los gastos que incurren en tal actividad. Pero en este caso no le vamos a poner porque necesito explicarles cómo funciona. Adicional a todos esos costos o gastos que tenga cada actividad, podemos deducir lo que son los gastos personales. Estos son muy importantes porque nos permiten disminuir el impuesto. Tenemos el total de ingresos, en costos tenemos 0 y en gastos personales tenemos 1,768,31. Hacemos una resta, obtenemos una base imponible que nos da 18,284,82 centavos. De esta base imponible se va a calcular cuánto tenemos que pagar de impuestos y se calcula de la siguiente manera. Tenemos que identificar cuál es el valor de nuestra base imponible, entonces es 18,284. Para esto necesitamos la tabla de retenciones del 2020. Eso lo buscamos en el internet, googleamos, podemos poner la tabla. Yo ya la tengo por aquí. Aquí la tengo. Entonces, impuesto a la renta de personas naturales. Solo vamos a trabajar con el año 2020. Nosotros tenemos un ingreso de 18,200, ¿era verdad? Sí. A ver, tenemos en nuestro Excel, perdón. 18,284. Entonces, nos vamos a nuestra tabla. Aquí tenemos que ubicar en dónde se encuentran esos 18,000. Entre 14,000 a 18,000. Pero el de nosotros supera los 18,200 en este caso. 18,284. En consecuencia estamos aquí de 18,018 hasta 21,639. Debemos ubicar este valor porque una vez que identificamos en esta línea en donde estamos, estos van a ser las condiciones que nos van a aplicar a nosotros para definir el pago de impuesto a la renta. Entonces, como ya sabemos de aquí, escogemos el valor menor que está en la columna de la fracción básica, que son 18,018 con un centavo. Colocamos aquí, entonces, y aplicamos un porcentaje del 12%. Entonces, a esto le vamos a hacer un cálculo, una resta básicamente. Tomamos la base imponible y restamos una fracción básica que tomamos de la fracción básica, sí. Con esto obtenemos otro valor que es 266,81. A este valor de aquí le tenemos que hacer una multiplicación del porcentaje que nos dice la tabla, que son 12%. Entonces, 12%. A los 266,81 le multiplicamos el 12%. Tenemos 32,2 centavos. Y adicional a eso, la tabla nos dice que debemos sumar, este es un valor fijo, que son de 515, dependiendo del nivel donde se encuentre. Esto va a ser siempre fijo, 515. Eso también hay que sumarlo. Aquí pongamos fijo, que son 515. En consecuencia, debemos sumar estos dos valores, que es nuestro impuesto a la renta.
32,2 centavos más 515. Entonces, este sería nuestro valor que tuviéramos que pagar. Pero como tenemos retenciones, también podemos cruzarnos con retenciones. Es decir, aquí tenemos esta cantidad de retenciones. Vamos a colocar aquí. Ya, en este caso tenemos que pagar 547, pero tenemos a favor 1164 en retenciones. Y obviamente haciendo una diferencia nos va a salir un valor favorable a nosotros, que es negativo en este caso. A favor. Entonces, este valor de aquí, nosotros tenemos el derecho para pedir la devolución de los impuestos. Esto es lo que se pide, devolución del impuesto a la renta. Pero si su caso es un valor menor de retenciones o no tienen retenciones, entonces simplemente este sería el valor que ustedes deberían pagar. Entonces, si se fijan, es importantísimo tener gastos personales. ¿Por qué? Porque nos baja mucho lo que es la base imponible. Los gastos personales obviamente pueden revisar en otro video, ahí están todas las condiciones y límites correspondientes. Ahora vamos a hacer el formulario. Nos vamos a la página de serie otra vez, tenemos 20.000, costos y gastos no tenemos nada. Ahora tenemos aquí información de reembolsos realizados del ejercicio fiscal correspondiente a su actividad económica. También esto es netamente informativo, no vamos a tocar. Información de actividades sujetas al régimen impositivo para microempresas que no se registran en la contabilidad. Entonces aquí estos son los nuevos casilleros que se agregaron en este año, pero les voy a explicar más adelante. No vamos a tocarlos tampoco. Estamos asumiendo que solo es régimen general, nada más. Solo tuvieron actividades de régimen general. Si alguien está viendo este video y tiene dos tipos de actividades y no sabe cómo hacer la declaración, entonces espero al final que les voy a enseñar cómo hacerlo. Tenemos aquí la renta imponible, 20.000, y ahora nos vamos a la siguiente pestaña, que es otras deducciones y exoneraciones. Le damos clic ahí. A ver, entonces aquí en otras deducciones tenemos lo que son gastos personales por cada rubro. Esto ya se va cargando cuando subimos el anexo, pero para mayor seguridad tienen que verificar descargándose el talón resumen, como ya les enseñé. Tenemos un total de 1.768,31. Su total de deducciones igual al mismo valor, y eso es todo en deducciones. También tenemos otras rentas exentas que podemos ingresar, que son por loterías, por herencias. Bueno, estas herencias también surgen algunas condiciones que se paga un impuesto, pero eso sí es el momento ya de la posesión efectiva y la declaración en el SRI. Pensiones jubilares también, si reciben, pueden ingresar aquí, pero esto no va a afectar, ninguno de estos valores no va a afectar a lo que son el valor a pagar. Tenemos rendimientos financieros exentos, como yo les decía, y tienen alguna póliza mayor a un año, también tienen que reportarlo aquí solo como informativo, eso no va a pasar nada. Este casillero de acá, que se refiere a 13ª, cuarta remuneración, fondos y compensaciones, esto es netamente para personas que trabajan en relación bajo dependencia, también es informativo. Bonificación por desahucio, en este caso cuando el empleado sale de la empresa, y otros ingresos exentos. Eso es, amigos. Con esta pestaña nos vamos a la otra, que es el resumen impositivo. Luego en el resumen impositivo vamos a tener un valor de 18.284, que es el mismo valor que tenemos aquí en nuestro Excel. Aquí, 18.284, porque ya nos reducimos lo que es los gastos personales. Ahora, automáticamente nos saca un valor de 547,2 centavos, que es nuestro impuesto causado automáticamente. Aquí tenemos nosotros en nuestro Excel 547,2 centavos. Entonces es el mismo valor que tenemos en el formulario, pero solo que nosotros hicimos el cálculo que automáticamente está programado el formulario del SRI. ¿Sí? Ellos automáticamente nos ponen este valor. Obviamente no sabemos de dónde sale, o no sabían de dónde sale, ahora ya lo saben. Así es como se calcula. Adicional a eso tenemos las retenciones, como ya dijimos, y nos debería salir un saldo a favor de 616,99. Ok, aquí tenemos en
en un saldo a favor en nuestro cálculo de 617,0 centavos, pero que la diferencia de un centavo debe ser por los decimales seguramente. Vamos a ampliarle, sí, exacto, debe ser por los decimales que el SRI siempre sube al inmediato o baja. Entonces vemos que tenemos valores bien similares y esto es prácticamente lo que tenemos que hacer en nuestra declaración. Luego de presentar el saldo a favor tenemos que hacer la solicitud para que nos devuelvan nuestras retenciones. Adicional a eso tenemos otros casilleros que ya depende del caso específico, pero vamos a trabajar con esos casilleros que va a ser el caso de la mayoría de nosotros. Y cuando se trata de dos actividades que una está en el régimen de microempresas y otra en el régimen general. Entonces, aquí vamos a suponer que tenemos $20,000, ¿verdad? Pero esos $20,000 es por 10,000 por actividad de régimen general y podemos haber tenido 10,000 por actividad de microempresas. Eso. Entonces, si nuestro caso es el siguiente, que estamos en los dos regímenes y no sabemos cómo declarar, tenemos que sumar todos los ingresos de los dos, tanto del general como de microempresas, y colocarlos en el casillero correspondiente, que es el 611, si es que fueron todas actividades empresariales. Pero si es que fue una actividad empresarial, supongamos 10,000, y fue otra actividad de prestación de servicios profesionales, esto suele pasar mucho. O también, que es lo que pasa muy frecuentemente, es que, por ejemplo, alguien que trabaja en consultorios, es doctor, trabaja también en su consultorio privado y trabaja también en algún hospital en relación bajo dependencia. Si es el caso, tenemos que ingresar ejercicio libre ejercicio profesional, y también tenemos que ingresar todos los ingresos que hemos percibido en relación bajo dependencia, que obviamente se van a activar aquí porque nosotros no respondimos esa pregunta. Si nuestro caso es los 20,000, pero de esos 20,000, 10 son de microempresa, nosotros automáticamente debemos agregarlo en la información de actividades sujetas al régimen impositivo para microempresas. Agregaremos los 10,000 y automáticamente lo que hará el sistema es restar estos 10,000 de ingresos, porque esos 10,000 ya nos cobraron un 2% que es de impuesto a la renta para microempresas. Ese es el único cambio que debemos hacer si es que tenemos ingresos correspondientes a microempresas, o ya sea gastos correspondientes a microempresas. Ok, entonces vamos a proceder como es este caso especial de este cliente, como les mencioné. A ver, este cliente está en el régimen general, pero la empresa para la que él factura le retuvo un 10% como servicios profesionales, porque ellos no se percataron que él en su RUC tiene como servicios diversos. Entonces le retuvieron el 10%. Él tiene retenciones obviamente de unos valores considerables, pero al estar en el régimen general ya le hicimos la declaración de microempresas y pagó un 2%, que tenía que cancelar 233,67. Entonces, pero él, como tuvo retenciones, le hicimos paso ese valor que tenía que cancelar, y como consecuencia de eso el total de impuesto es 0, y en crédito en retenciones tiene 930,34 centavos. Cuando sucede esto con alguien del régimen de microempresas, tiene un valor a favor de retenciones, tiene que solicitar esa devolución, pero una de las condiciones para solicitar la devolución es que esa persona tiene que hacer la declaración en marzo, como si fuera en el régimen general, y obviamente ahí colocar todos los valores correspondientes. Entonces, tenemos todos estos valores que son 11.683,54, que es netamente de actividad empresarial. Entonces, estos valores vamos a colocarlos acá.
en ingresos, y también vamos a colocar lo que son los costos y gastos. Con 54. Y vamos a agregar también lo que son 823,12 centavos, que es los costos y gastos. 823,12 centavos, que son costos y gastos. Automáticamente a él obviamente se le suma lo que tiene por ingresos de actividad empresarial, que son 53,53 centavos. Listo, tenemos ahí los datos de ingresos y costos, pero adicional a eso, para que esto no nos registre como si fuera actividad empresarial y paguemos dos veces el impuesto, tenemos que ingresar aquí en información actividades sujetos al régimen de microempresas el mismo valor, porque con eso estamos diciendo que todos esos 11.000 pertenecen solo a microempresa, y eso nosotros ya cancelamos el 2%. Igualmente costos y gastos. Entonces eso sería el ingreso de este contribuyente. Nos vamos a otras deducciones y también podemos ingresar, aunque ya no haría falta, pero él sí tiene realizado el anexo de gastos personales, entonces por lo tanto sí iría. Es la única deducción que tenemos. Vamos a resumen impositivo. Aquí una particularidad, obviamente ya no tenemos base imponible porque todo el sistema reconoce que todos los ingresos fueron de microempresa, entonces ya no aplica la fórmula anterior. Y obviamente solo nos refleja el valor de retenciones que tiene a su favor, 11.164,1 centavo. Pero aquí el sistema no sabe que nosotros ya hicimos cruce una parte de las retenciones en el mes de enero con relación a la renta de microempresas. Es el cruce que utilizamos aquí para no pagar estos 233. Entonces el sistema nos está lanzando este valor, pero no sabe que solo tenemos derecho a 930,34. Entonces nosotros debemos colocarlo ese valor, porque en el futuro puede esto ser revisado por el Servicio de Rentas Internas y nos pueden poner alguna sanción o nos pueden rechazar la solicitud de devolución. Entonces ese es el valor real que el cliente tiene derecho a solicitar para devolución, porque eso tiene en su favor. Dicho esto, le vamos a dar a siguiente. Aunque aquí nos salen unas advertencias, que básicamente es la advertencia que nos dice que el SRI va a verificar los valores a favor. Le damos a aceptar y dice que nuestra declaración no presenta inconsistencias. Ok amigos, finalmente lo que tenemos que hacer es solicitar la devolución de nuestras retenciones. Para esto nos vamos al menú, luego a devoluciones, tax refund, devolución de impuesto a la renta, le damos a entiendo. Tenemos tres opciones. En la primera opción, enviar por solicitud. Aquí nos dicen algunas condiciones, le damos a siguiente y aquí verificamos obviamente todos los datos bancarios que estén correctos en donde nos van a depositar el dinero. Le damos a continuar y prevalidar. Aquí nos dice que el sistema está verificando la información, que luego de 48 horas recibiremos en nuestro buzón la respuesta a la solicitud. Para esto nos vamos a trámites, buzón del contribuyente. Aquí podemos ver si está aceptado o rechazada la solicitud. Para solicitar servicios o contratación de servicios, tenemos todo lo que son nuestros contactos en las plataformas siguientes. WhatsApp, pueden buscarnos en nuestra red social Facebook o Instagram, o incluso seguirnos en nuestra cuenta de TikTok. Eso es todo amigos, hasta pronto, espero que les haya servido. Chao, chao.